La Ley Juárez. La reforma se inicia a partir de la salida de Santa Anna y el triunfo del movimiento revolucionario impulsado por los suscribientes del Plan de Ayutla. El 4 de octubre de 1855, la Junta de Representantes del Plan designó en Cuernavaca al general Juan Álvarez como presidente interino, quien convocó a un Congreso Constituyente. La Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios, llamada también Ley Juárez. Fue expedida el 23 de noviembre de 1855. El clero y los militares encabezaron varias revueltas en contra de la Ley Juárez. Esto obligó al presidente a renunciar en diciembre de ese mismo año y fue sustituido por Ignacio Comonfort, quien promovió los trabajos del constituyente. Las sesiones del Congreso fueron muy tensas y en ellas se puso de manifiesto la situación imperante en la República y particularmente las condiciones que vivían las familias campesinas. El diputado José María Castillo Velasco, en la sesión del 16 de junio de 1856, pronunció un discurso en el cual plantea como medio para acabar con el sufrimiento de los hombres del campo el reparto de la tierra. Por su parte, el diputado Ponciano Arriaga, en la sesión del 23 de junio, también cuestionó severamente el sistema de la tenencia de la tierra imperante en nuestro país y las condiciones de la vida de la población rural, al criticar que solo algunos se encontraban en posesión de inmensas tierras sin cultivar. La mayoría de los campesinos se encontraban en la más horrenda pobreza, sin propiedad, sin hogar, sin industria ni trabajo, y sentenció: el derecho a la propiedad consiste en la ocupación o posesión teniendo los requisitos legales, pero no se declara, confirma y perfecciona sino por medio del trabajo y la producción. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar de la Ley Lerdo, que fue una ley que formó parte de las llamadas leyes de reforma, que pretendía modernizar las estructuras políticas y sociales de México. El 25 de junio de 1856, el presidente Ignacio Comonfort expidió la ley de desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas, elaborada por Miguel Lerdo de Tejada, quien en ese entonces era el ministro hacendario. Es por eso que lleva su nombre, de Ley Lerdo, porque fue elaborada por Miguel Lerdo de Tejada, pero fue expedida por el presidente Ignacio Comonfort. En esta ley que estableció decía que todas las fincas rústicas y urbanas que poseyeran todas las corporaciones civiles o eclesiásticas se les adjudicaran en propiedad a los que las tuvieran arrendadas. Es decir, si una persona tenía en propiedades abandonadas o que las tuviera rentadas, esas propiedades que estaban abandonadas las subastaban al mejor postor y las que tenían arrendadas pues se las adjudicaban a los que rentaban en ese entonces. En esta ley señalaba también que ninguna de las corporaciones tendría la capacidad legal de adquirir una propiedad a excepción de aquellas que fueran solamente indispensables para el servicio de esa corporación. El objetivo de esta ley era quitarle personalidad jurídica al clero, que eran los dueños de la mitad de las propiedades rústicas, pero a la vez trajo grandes perjuicios a los derechos de los pueblos indígenas al permitir que las tierras salieran de las propiedades de las comunidades, porque como la ley les cobraba impuestos para administrar sus propiedades, los indígenas no tenían ese dinero para pagar los impuestos y pues vendían las propiedades a muy bajo costo a los extranjeros o a personas adineradas. Y eso pues provocó el latifundismo. Ahora les pregunto, ¿quién estableció la ley Lerdo? ¿Y quién elaboró esta ley?
A mí me toca hablar del tema de la Constitución de 1857. En el Congreso Constituyente inició sus sesiones el 4 de febrero de 1856. Aquí el problema fue el de la tenencia de las tierras y la necesidad de atender las demandas de los pueblos indígenas, y por tal motivo fue objeto de grandes discusiones. Ponciano Arriaga y José María Castillo Velasco fueron quienes aseguraron que solo se resolvería esta cuestión a través de un proceso de reparto de las grandes concentraciones territoriales, que estaban en manos de unos cuantos terratenientes, entre millares de campesinos. Del mismo modo que Isidoro Olvera defendía la necesidad de acabar con el latifundismo y propiciar un reparto para constituir la pequeña propiedad. La mayoría de los congresistas consideró que las disposiciones de la ley de desarmotización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles religiosas de México eran suficientes para resolver la cuestión agraria, por lo cual se aprobó la Constitución de 1857 el 5 de febrero. Se omitió incorporar el reparto de la tierra, de tal modo que fue reclamado por los agraristas e impulsado por los liberales en el artículo 27. El artículo 27 fue aprobado y expresado en los siguientes términos. Primero, la propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento. Ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, denominación u objeto, tendrán capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por sí bienes raíces. Tanto la ley de desarmonización como su reglamento pretendieron reactivar la explotación agrícola de la propiedad, acaparada principalmente por el clero y que pertenecía improductiva. Sin embargo, lejos de alcanzar ese objetivo, afectaron la propiedad y la posesión de las antiguas comunidades indígenas, lo que propició el despojo de las tierras en beneficio de acaparadores y especuladores, convirtiendo a los antiguos dueños, por necesidad e ignorancia, en peones de las nuevas haciendas particulares. El general Juan Álvarez, en su manifiesto publicado en julio de 1857, reconoció que ni la ley Lerdo ni la Constitución de ese año fueron capaces de aliviar la situación de los campesinos mexicanos. Al respecto, Jesús Reyes comenta que Juan Álvarez se refiere al endeudamiento por tiempo indefinido de los jornaleros, convertido en una verdadera esclavitud, que es el origen de las turbulencias, conflictos y movimientos registrados en el campo, derivados de los despojos cometidos de los terrenos comunes de los pueblos. El clero y la nueva clase terrateniente se opusieron a las normas que pretendían privarlos de sus bienes, tanto a la ley Lerdo como a la nueva Constitución. En enero de 1858, Benito Juárez, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustituyó a Comfort como presidente interino de la República. Juárez abandonó la capital al estallar la denominada Guerra de 3 años, en febrero de 1858. Instaló el gobierno de la República en Guadalajara y desconoció el gobierno convencional auspiciado por los conservadores y encabezado por Félix María Zuluaga. Y por último, de ahí se trasladó a Veracruz, donde instaló el gobierno y obtuvo el reconocimiento de Estados Unidos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Maite y en esta ocasión, respecto a la materia de Derecho Sustantivo Agrario, voy a hablar sobre el tema de la reforma, en especial sobre la nacionalización de los bienes del clero. Bien, la nacionalización de los bienes del clero comienza desde Veracruz, donde el gobierno era encabezado por Benito Juárez, y ellos expidieron diversas leyes y decretos para la consolidación de esta reforma. Entre ellos entra la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, que fue el 12 de julio de 1859, y por medio de los bienes del clero secular y regular entraron en dominio de la nación. También se estableció la independencia entre los negocios del Estado y los eclesiásticos y la libertad de culto.
al día siguiente, es decir, el 13 de julio de 1859, se promulgó el reglamento de la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos para regular precisamente el procedimiento y designar a las autoridades para la administración de los bienes nacionales del clero. También se publicaron leyes para regular la intervención de la autoridad civil, ya sea en la celebración de un matrimonio, en el registro del estado civil de las personas, en el funcionamiento de cementerios, de panteones, determinación de fechas oficiales o actos determinados que antes hacían las autoridades de la iglesia. Además, para impulsar la incorporación de grandes superficies que permanecían sin explotación, Benito Juárez promulgó la Ley de Colonización el día 13 de marzo de 1861, con la que se intensificaron las actividades productivas agropecuarias como la vía de promover el desarrollo del país, lo que propició el establecimiento de varias colonias, principalmente la de Veracruz y Sonora y las penínsulas de Yucatán y Baja California. Juárez, además, siendo el presidente de la República, el día 20 de julio de 1863 emitió la ley sobre la ocupación y enajenación de los terrenos baldíos. Esta concedía a los habitantes de la República Mexicana, con excepción de los extranjeros, la facultad de denunciar y adquirir hasta 2.500 hectáreas de terrenos baldíos. En esta misma fecha decretó la ley que opta el sistema métrico decimal para las medidas de tierras y aguas. De mi parte sería todo. Me despido, no sin antes dejarles algunas preguntas para que de esta manera quede más claro el tema y pues de alguna manera se refuerce. La primera pregunta sería: ¿cuáles son las leyes que dentro de este tema se mencionan? ¿Y en qué fechas se emitieron estas mismas? Hasta luego. Buenos días, mi nombre es Soledad Murillo Jiménez y yo les voy a hablar sobre la intervención francesa. Trabajo para el licenciado Pavel Huerta Robles en la materia de Derecho Agrario. Desde la Ciudad de México y en plena confrontación con el gobierno republicano encabezado por Juárez, Maximiliano pretendió responder a los reclamos de los grupos indígenas, expidiendo la ley sobre terrenos de comunidad y de repartimiento, el 26 de junio de 1866, que concedía en propiedad de manera individual y a los naturales y vecinos de los pueblos de las tierras de comunidad y repartimiento, mediante su fraccionamiento, y la ley agraria del imperio, que concedía su fundo legal y ejido a los pueblos que carecieran de él. El 16 de septiembre de 1866, esta última se fundó a los pueblos de más de 400 habitantes y dotada de ejido a los que tuvieran más de 2.000 pobladores. Con estas leyes, además, se pretendió anular los títulos derivados de la ley de Lerdo y reivindicar a los antiguos propietarios mediante la expedición de nuevos títulos. La invasión francesa concluyó con el fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Campanas en Querétaro, restaurada la República el 20 de agosto de 1867. Juárez expidió la ley para la revalidación de actuaciones y sentencias dictadas por los tribunales del imperio, la cual declaró la nulidad de algunos instrumentos públicos y privados expedidos durante la intervención y otorgó facultades a los jueces designados por el gobierno para esos fines, cuyos procedimientos se ajustarían a las leyes vigentes. Algunas de las preguntas son las siguientes. ¿Quién encabezó la confrontación con el gobierno republicano? Juárez. ¿Quién pretendía responder a los reclamos de los grupos indígenas? Maximiliano. ¿Cuándo se expidió la ley sobre terrenos de comunidad y de repartimiento? El 26 de junio de 1866. ¿Cómo concluyó la invasión francesa? Con el fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Campanas, en Querétaro. ¿Cuándo se restaura la República? El 20 de agosto de 1867. Gracias.